Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Kerem. ¡Qué hombre! Actor talentoso, personalidad carismática y un verdadero corazón de león. No solo ha conquistado la pantalla con sus interpretaciones memorables, sino que también ha robado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Y precisamente hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera muchísima curiosidad, su vida amorosa. Sabemos que la prensa del corazón ha estado especulando durante años sobre con quién podría estar saliendo, cuál es su tipo ideal, y qué es lo que realmente busca en una pareja. Y bueno, las cosas han cambiado un poco. Recientemente Kerem ha dado algunas pistas interesantes en varias entrevistas. Pistas que nos dejan entrever, quizás el secreto de quién es la mujer de sus sueños. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esas declaraciones, vamos a especular un poco, sí, lo admito, y vamos a intentar descifrar el código Kerem Bürsin para entender qué es lo que realmente busca en el amor. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y suposiciones, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy tratando de traerles lo mejor del mundo del entretenimiento, así que no se lo pierdan. Vamos, hagan clic en ese botoncito rojo y únanse a la familia. Ahora sí, después de esta pequeña introducción y este llamado a la acción, prepárense para una inmersión profunda en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y su vida amorosa. Allá vamos. Como decíamos, Kerem Bürsin es uno de los actores más codiciados del momento. Su talento es innegable, su atractivo es innegable y su simpatía es innegable. Todo esto lo convierte en el centro de atención constante, especialmente cuando se trata de su vida personal. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién será la afortunada que conquiste su corazón? Durante mucho tiempo, se le relacionó con su CEO protagonista de Senkalkam, Hande Erçel. La química entre ellos era palpable tanto en la pantalla como fuera de ella. La relación fue confirmada y los fans enloquecieron, enamorados de esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre duran para siempre, y la relación llegó a su fin. Fue una ruptura que impactó profundamente a sus fans, y que hasta el día de hoy sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los medios. Analizamos qué pasó y por qué la historia de amor que parecía perfecta se desmoronó. Desde entonces, Kerem ha sido muy reservado con su vida amorosa. Evita hablar del tema en las entrevistas y trata de mantener su vida personal alejada del foco público. Sin embargo, como decía antes, recientemente ha dejado caer algunas pistas interesantes que nos permiten hacernos una idea de lo que busca en una pareja. Es como si poco a poco estuviera abriendo una pequeña ventana a su mundo interior, permitiéndonos vislumbrar sus deseos y aspiraciones en el ámbito sentimental. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su tipo ideal de mujer, Kerem respondió de una manera que sorprendió a muchos. En lugar de describir características físicas, se centró en cualidades internas. Dijo que busca a alguien inteligente con sentido del humor, y que sea apasionada por lo que hace. Alguien que lo inspire a ser una mejor persona y que lo desafíe intelectualmente. Un comentario que dejó claro que la belleza superficial no es suficiente para él. La belleza es subjetiva, dijo. Lo que realmente me atrae es la inteligencia y la pasión. Quiero estar con alguien que tenga sus propios intereses y metas, y que me motive a crecer como persona. Esta declaración causó un gran revuelo entre sus fans, quienes aplaudieron su madurez y su enfoque en los valores internos. Muchos se sintieron identificados con su búsqueda de una compañera que vaya más allá de lo físico. Esta declaración es bastante reveladora, ¿no creen? Nos muestra que Kerem no está buscando simplemente una cara bonita, sino una compañera de vida que lo complemente y lo enriquezca. Alguien con quien pueda tener conversaciones profundas y significativas, alguien que lo haga reír y que lo inspire a alcanzar sus sueños. Es como si estuviera buscando un alma gemela, alguien con quien pueda conectar a un nivel profundo y compartir sus inquietudes y aspiraciones. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. En otra entrevista, le preguntaron si creía en el amor a primera vista. Su respuesta fue cautelosa pero optimista.
Dijo que no cree necesariamente en el flechazo instantáneo, pero que sí cree en la química. Y en la conexión inmediata. Una respuesta que demuestra su escepticismo ante las idealizaciones románticas, pero también su apertura a la posibilidad de encontrar el amor de forma inesperada. Creo que puedes sentir una energía especial con alguien desde el principio, explicó. No sé si lo llamaría amor a primera vista, pero sí creo que puedes saber si hay una conexión potencial con alguien en los primeros minutos de conocerla. Esta declaración generó un sinfín de comentarios y especulaciones entre sus fans, quienes se preguntaron si él mismo había experimentado esa energía especial con alguien en el pasado. Esto sugiere que Kerem está abierto a la posibilidad de encontrar el amor de forma inesperada, pero también implica que necesita algo más que una simple atracción física. Necesita sentir una conexión genuina y una energía especial con la otra persona. Es como si estuviera buscando una chispa, una señal de que hay algo más allá de la superficie. Ahora bien, vamos a especular un poco. Si combinamos estas dos declaraciones, podemos inferir que la mujer ideal para Kerem Bürsin es alguien inteligente, apasionada, con sentido del humor, y con quien sienta una conexión inmediata. Alguien que lo inspire, lo desafíe y lo haga reír. Una combinación de cualidades que sin duda hacen que la búsqueda sea un desafío, pero que también la hacen emocionante. Pero, ¿quién podría ser esa persona? Ahí es donde entramos en territorio puramente especulativo. No tenemos ninguna información concreta sobre con quién está saliendo Kerem actualmente, ni sobre quién podría estar en su radar. Sin embargo, podemos analizar su historial y sus declaraciones pasadas para intentar hacernos una idea de qué tipo de mujer podría encajar en este perfil. Es como armar un rompecabezas, utilizando las pistas que tenemos disponibles para tratar de construir una imagen más clara de su ideal de pareja. Antes de su relación con Hande Erçel, Kerem fue vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos. Sin embargo, nunca confirmó ninguna de estas relaciones. Siempre ha sido muy discreto con su vida personal, como ya hemos dicho. Ha sabido mantener su vida privada alejada de los focos, protegiendo su intimidad y evitando la exposición mediática innecesaria. Lo que sí sabemos es que Kerem valora mucho la inteligencia y la creatividad. Admira a las mujeres que son apasionadas por su trabajo y que luchan por sus sueños. También parece tener una debilidad por las mujeres con sentido del humor y que saben cómo divertirse. Es como si buscara una compañera que sea tanto una musa como una amiga, alguien con quien pueda compartir sus pasiones y disfrutar de la vida al máximo. En varias entrevistas ha elogiado a actrices como Meryl Streep y Cate Blanchett por su talento, su inteligencia y su compromiso con su trabajo. También ha expresado su admiración por mujeres como Malala Yousafzai y Greta Thunberg por su activismo y su lucha por un mundo mejor. Estos comentarios revelan sus valores y sus referentes, mostrando que admira a las mujeres que son líderes, que tienen una voz y que luchan por sus ideales. Esto nos da una pista sobre el tipo de mujer que le atrae intelectualmente. No se trata solo de belleza física, sino de inteligencia, pasión, compromiso y un deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Es como si buscara una compañera que sea consciente de los problemas del mundo y que esté dispuesta a contribuir a su solución. Ahora bien, volviendo a la pregunta original, ¿quién es la mujer de los sueños de Kerem Bürsin? La respuesta, como ya se imaginarán, es que no lo sabemos con certeza. Sin embargo, basándonos en sus declaraciones y en su historial, podemos deducir que busca a alguien inteligente, apasionada, con sentido del humor, y con quien sienta una conexión genuina. Alguien que lo inspire, lo desafíe y lo haga reír. Una descripción que, sin duda, deja la puerta abierta a un sinfín de posibilidades. Podría ser una actriz, una escritora, una científica, una activista, o simplemente una persona común y corriente que tenga estas cualidades. Lo importante es que sea alguien que lo complemente y lo enriquezca como persona. Es como si la profesión o el estatus social fueran irrelevantes, lo que realmente importa es la conexión personal y la compatibilidad de valores. Lo que sí podemos decir con certeza es que Kerem Bürsin es un hombre con un gran corazón y una mente abierta. No está buscando simplemente una relación superficial, sino una conexión profunda y significativa. Busca a alguien con quien pueda compartir su vida y construir un futuro juntos. Es como si estuviera buscando un amor para toda la vida, una relación basada en el respeto, la confianza y el crecimiento mutuo. Y bueno, chicas, si están leyendo esto y se sienten identificadas con alguna de estas cualidades, que quizás tengan una oportunidad con Kerem.
Quién sabe, quizás el destino las tenga preparadas una sorpresa. Es como si la lotería del amor estuviera a la vuelta de la esquina, y la próxima ganadora podría ser una de ustedes. Pero dejando de lado las fantasías, lo importante es recordar que el amor es algo hermoso y misterioso. No se puede forzar ni predecir. Simplemente sucede cuando menos lo esperas. Y estoy seguro de que, cuando llegue el momento adecuado, Kerem Bürsin encontrará a la persona perfecta para él. Es como si el universo tuviera un plan para él, y que en el momento justo, la persona indicada aparecerá en su camino. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla y seguiremos especulando sobre su vida amorosa. Porque, seamos honestos, es divertido. Es como si fuéramos detectives del amor, buscando pistas y tratando de descifrar el misterio de su corazón. Y hablando de eso, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de mujer creen que sería ideal para Kerem Bürsin? ¿Creen que ya ha encontrado a su alma gemela? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son como pequeños tesoros que me permiten conocerlos mejor y saber qué les interesa. También quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que Kerem Bürsin es mucho más que su vida amorosa. Es un actor talentoso, un filántropo comprometido y una persona inspiradora. Así que, aunque sea divertido especular sobre con quién está saliendo, no debemos olvidar que lo importante es valorar su trabajo y su contribución a la sociedad. Es como si su vida amorosa fuera solo una pequeña parte de un todo mucho más grande y valioso. Por último, quiero recordarles que la vida amorosa de una persona es un asunto privado y que debemos respetar su intimidad. No tenemos derecho a entrometernos en sus relaciones ni a juzgar sus decisiones. Lo único que podemos hacer es desearle lo mejor y esperar que encuentre la felicidad. Es como si cada uno tuviera derecho a su propia historia de amor, y que nosotros, como espectadores, debemos limitarnos a observar y desear lo mejor. Ahora bien, para concluir este vídeo, vamos a recapitular los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos hablado sobre el interés público en la vida amorosa de Kerem Bürsin, sobre sus declaraciones recientes sobre su tipo ideal de mujer, sobre sus relaciones pasadas y sobre el tipo de mujer que parece atraerle intelectualmente. También hemos especulado un poco sobre quién podría ser su alma gemela y hemos recordado la importancia de respetar su privacidad. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada declaración, para tratar de entender qué es lo que realmente busca en el amor. En resumen, hemos hecho un análisis exhaustivo y entretenido de la vida amorosa de Kerem Bürsin, basándonos en información pública y en nuestras propias suposiciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un viaje fascinante, lleno de especulaciones, análisis y, sobre todo, mucho cariño por Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Me encanta leer lo que piensan y saber si están de acuerdo conmigo. Sus comentarios son como un diálogo virtual, donde podemos compartir nuestras ideas y perspectivas sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos y familiares. También quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Su me gusta, sus compartidos y sus suscripciones son la mejor forma de mostrar su apoyo y ayudarme a crecer. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y espero verlos en mi próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire. Denle me gusta, compartan y suscríbanse. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor, porque nunca se sabe cuándo podría sorprenderlos.